Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están todos? Una vez aquí reunidos nuevamente, extrañándolos mucho, la verdad, como se ha podido dar cuenta, ahorita no estoy pudiendo hacer tutoriales tan frecuentemente como lo hacía antes, porque gracias a Dios tengo bastante trabajo, pero aquí estamos de todas maneras, no con la misma frecuencia, pero vamos a estar aquí siempre si Dios nos lo permite. Eh, bueno, deseando que todos estén muy bien, que todo esté marchando muy bien en la vida de ustedes, y recordarles pues que los quiero mucho y que siempre quiero venir aquí a traer, a compartir mis conocimientos con ustedes, ¿no? Hoy vamos a mirar este modelo, que es un modelo muy bonito, pero es un modelo que nos permite imaginar muchas cosas y nos permite usarlo para diferentes ocasiones. Este vestido que está aquí, si lo hiciéramos en una tela muy ligera, en un chaliz por ejemplo, podría ser un vestido como para verano, un vestido como para salir a una reunión de día, algo así. Es un vestido muy lindo. Si lo hacemos en un solo tono, sería un vestido que nos quedaría muy bien para una fiesta de noche, quedaría perfecto, quedaría hermoso. Y si lo hacemos blanco, lo podemos usar para un vestido de novia. Entonces es un vestido que debemos aprender a... Si vemos un vestido, no decir solamente, oh, este vestido es de verano, este vestido es un vestido informal. No, ya cambiándole los colores es otro vestido. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues quería decirles que vamos a mirar cómo desarrollar el escote para que aquí en esta parte no se nos vaya a abrir, igualmente con la sisa. Cómo sacar este corte. Como se pueden dar cuenta, este corte que tiene debajo del busto es una pieza bastante ancha, se está usando bastante y ayuda a hormar muy bien. Vamos a mirar la distribución de las golas, como de qué ancho hacerlas, en qué medida, a qué medida ubicarlas, cómo cortarlas para que tengan este efecto. En fin, son muchas cosas que podemos aprender de ese vestido y que después lo podemos usar para otros modelos, ¿no? Entonces, bueno chicos, no se diga más, vamos a empezar como lo hacemos normalmente. Esto va a ser un patrón bastante sencillo de hacer. Entonces, bueno, aquí, como ya sabemos, voy a bajar la medida de escote, que para el caso de mi maniquí son 8 centímetros y medio. Esta medida, ya sabe, como todas, la pueden sacar de la tabla de medidas que dejo aquí abajo. Hay gente que me escribe pidiéndome la tabla de medidas. La tabla de medidas está debajo de todos los tutoriales, yo dejo el link. Entonces simplemente le dan clic al link y la pueden descargar, ¿ok? No hay ningún problema. Bueno, entonces la altura de busto, que para el caso de mi maniquí son 28 centímetros, y el talle delantero, que para el caso de mi maniquí son 47. Y en medio de estos dos puntos marcamos la mitad para trazar lo que llamaríamos quizás como la línea de pecho, ¿no? Bueno, entonces aquí prolongo estas líneas así, de esta manera, que me queden escuadraditas, que me queden muy derechitas. Esta como que no se nota mucho. Y aquí voy a marcar la medida de ancho de espalda. Al recordarles que las personas que me quieran seguir en Instagram lo pueden dejar. Aquí les estoy dejando mi Instagram. Me encuentran como Virginia Volva Serrano, para que puedan ver todos los vestidos de novia que estamos subiendo, porque estamos trabajando en vestidos de novia. Entonces estamos subiendo todos los modelos porque quiero compartirlo con ustedes, quiero que vean lo que estamos haciendo, ¿ok? Entonces, bueno, aquí marcamos la mitad de la medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio. Marco un punto, prolongo esta línea, bajo 4 centímetros, que es la medida de caída de hombro. Marco la medida del hombro de mi maniquí, que para el caso son 13 centímetros. Hago una línea, cierro el escote, que no lo vamos a usar en este momento, pero igual lo marcamos, y aquí vamos a ubicar los contornos. Entonces, la medida de busto para mi maniquí son 98 dividido en 4, me da 24.5, más 1 centímetro son 25.5. Ok. La medida de cintura para mi maniquí son 80 dividido en 4, me dan 20, más 3 centímetros son 23. 3 centímetros para la pinza. Aquí vamos a marcar la distancia de busto
sobre esta línea de cintura y a cada lado le vamos a sacar 1,5 centímetros para un total de 3 centímetros porque fue lo que dejamos para la pinza. Y aquí sobre esta línea, que es la línea de altura de busto, también vamos a marcar la distancia de busto. Esa distancia de busto se la tomamos a la clienta o la sacamos de la tabla de medidas que les estoy dejando aquí abajo. Entonces aquí marco la pinza y voy a aprovechar para cerrar el costado. Ok, muy bien. Entonces aquí voy a marcar la ubicación de este corte. Entonces aquí voy a marcar la distancia de, el radio de busto, que lo pueden sacar también de la tabla de medidas. Entonces para el caso de mi maniquí son 9 centímetros el radio de busto, pero le voy a agregar 1 centímetro, entonces serían 10 centímetros. Ok, entonces sobre esos 10 centímetros, sobre esa altura voy a salir 1 centímetro a cada lado. Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a rectificar la pinza a esos puntos que salí para darle una mejor horma, que talle mejor. Y además voy a escuadrar esta línea a la altura de los 10 centímetros que marqué, de lado a lado. Ok, entonces este sería ese corte que vemos aquí. Si ven que es un corte, una pieza ancha, ¿no? Ahora vamos a ubicar vamos a mirar la ubicación de la pinza. Vamos a bajar 7 centímetros, que es lo que siempre bajamos. Entonces aquí a cada lado voy a marcar 1,5 centímetros para un total de 3 centímetros y marco mi pinza. En este caso les puedo explicar algo. Si la pinza que ustedes tuvieran que hacer fuera de más de 3 centímetros, porque la diferencia de busto es de más de 3 centímetros, digamos que es de 5 centímetros, entonces ustedes marcan la pinza de 3, normalmente la llevan aquí a la altura de busto y aquí pueden subir 2 centímetros para completar los 5 que deberían tener, y esta línea la traen a morir aquí. Entonces cuando corten la pieza de arriba ya no la cortan por aquí, sino que la van a cortar por aquí. Esto se perdería porque de aquí para abajo es la pieza esta y de aquí para arriba sería la parte del busto. Entonces esto sería como una pinza de eliminación también. Entonces muy pendientes las personas que necesiten hacer esa eliminación, que es más de 3 centímetros, entonces aquí lo pueden hacer, y si es 1 centímetro pues también lo pueden hacer, ¿no? Entonces estos cortes nos ayudan muchísimo a jugar con esas y además si la pinza de pronto pudiera ser más grande, entonces pueden bajarle 1 centímetro más a esta pieza, hacerla de 1 centímetro menos para que les quede más espacio aquí y puedan eliminar de pronto un poquito más si es el caso. ¿Ok? Bueno, ya aproveché para explicarles eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, voy a cortar un poquito el molde. El molde aquí lo voy a cortar aquí por esta línea que va a llevar el corte, pero no lo voy a romper del todo porque quiero definir el costado, entonces quiero que esté ahí por ahora. Esta pieza la voy a cortar por aquí para poder cerrar esta pinza. Ok, siempre que necesitamos cerrar una pinza debemos cortar el molde por algún lado, ¿no? Bueno, aquí corto así de esta manera, cierro mi pinza. Si se dan cuenta, esto me permite cerrar la pinza en el papel, y aquí voy a definir mi costado. El costado voy a sacar 1 centímetro, y para este caso el costado de mi vestido, el costado normal serían 19.5, pero voy a bajarle 1 centímetro, entonces lo voy a hacer de 18.5. Entonces ustedes colocan la medida del costado de ustedes menos 1 centímetro. ¿Ok? Entonces me daría aquí, entonces voy a rectificar mi costado pasando por esta línea. Muy bien. Estando rectificado mi costado,
Entonces ahora sí voy a terminar de sacar esta piecita, la saco, la corto por mi nueva línea de costado y aquí voy a unir esta pieza porque estas dos piezas porque aquí no hay costura, esto va a ser una sola pieza. Ok, entonces aquí de esta manera ya eliminamos esta pinza en la tela y esta pieza va a ir cortada aquí a doblez de tela y va a ir cortada 2 veces y las 2 veces va a ir fusionada con entretela. Ok, porque esta pieza nos tiene que hormar, tiene que quedar fuerte. Ok, muy bien, entonces esto en cuanto a esta piecita la vamos a poner ahí y vamos a seguir avanzando con la parte de arriba de la blusa. Muy bien, entonces, como ustedes se dan cuenta, esta parte llega bastante arriba. Yo siempre les recomiendo que las blusas cuando tengan tiras, cuando lleven estos cortes, traten de que estos cortes lleguen bien a esta parte del hombro, que no queden tan aquí porque no se ven bien. Se ve mejor cuando queda bien abierto como este caso. Para que eso nos salga así, vamos a llevar una línea al hombro, pero no la vamos a llevar a la mitad del hombro, sino que la vamos a llevar un poco más hacia esta parte, no tanto hacia el escote. Entonces vamos a trazar una línea más o menos así. Muy bien. Ahora vamos a subir, vamos a mirar más o menos cuánto podría ser la altura de esta, hasta dónde podría llegar. Entonces yo pienso que de esta línea hacia arriba, de la línea de pecho, podríamos estar, porque es bastante alto según el modelo, ¿no? Podríamos estar subiendo unos 6 centímetros más o menos. De pronto más si quieren, vamos a hacerlo de 6 centímetros. Muy bien. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trazar unas líneas provisionales porque necesitamos hacer unas correcciones, ¿no? Entonces trazamos unas líneas así para tener una idea hacia el escote y de la misma manera hacia la sisa. Esto ya depende de ustedes. Si quieren que les quede más como más revocada la sisa, lo pueden hacer con la curva de la regla, pero a veces es mejor que no quede tan revocado para que no se nos salga el gordito acá. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hecho eso, vamos a hacer unas pinzas de corrección. Vamos a trazar una línea aquí a este vértice y vamos a subir 1 centímetro por aquí. Subimos 1 centímetro y hacemos esta pinza. Y aquí vamos a trazar una línea al escote y después de haber trazado esa línea a esta altura donde marcamos esta línea imaginaria o una línea temporal, vamos a correr 1 centímetro hacia abajo también, ¿ok? Y ahí vamos a marcar la otra pinza. Esta pinza va a ser una pinza para el escote y esta pinza pues la pinza de sisa. Entonces vamos a cerrar esas pinzas para poder seguir avanzando. Entonces aquí cortamos así, cerramos la pinza y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Cerramos la pinza. Ok, muy bien. Entonces aquí vamos a definir el molde para que sepamos cómo hacerlo. Quizás lo voy a definir con otro color para que ustedes no se me confundan. Entonces aquí pasamos a hacer ahora sí la línea por donde vamos a cortar nuestro corpiño en la parte de arriba. Entonces la trazamos así, ya tranquilos de que aquí no va a haber problema porque ya corregimos el escote. Y lo mismo lo vamos a hacer aquí en la sisa. Algo así. Como les digo, si lo quieren hacer más pronunciada la curva, lo pueden hacer. Yo lo voy a hacer así. Y aquí tampoco ya tenemos problema porque hicimos una corrección. Entonces ahora vamos a separar los moldes. Este va a ser el molde número 1 y este va a ser el número 2. Vamos a cortarlo por aquí
asegurándonos de que aquí no nos va a quedar ninguna punta, porque vinieron muchas líneas a morir ahí, entonces tenemos que asegurarnos que nos quede bien. También vamos a tomar la medida de esta tira para cuando la vayamos a cortar, cortarla de esta medida. En este caso aquí hay 11 centímetros, ¿ok? Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a cortar, cortamos por aquí. Aquí cortamos hacia arriba. Y aquí, como les digo, nos aseguramos de que no. Aquí al eliminar esa punta perdemos un poquito de medida, por eso es que siempre salimos 1 centímetro aquí, para cuando eso pase no se nos vaya a ajustar la blusa. Ok, entonces aquí estarían las piecitas de la blusa. Entonces, y aquí estaría la de debajo. Estas piecitas, esa tenemos que cortarla 4 veces y estas 4 veces, para que queden 2 para arriba y 2 para el forro. En esta también 2 para arriba, 2 para el forro, ¿ok? Muy bien, entonces ya en esta, así estaría listo el delantero. Vamos a ver la espalda, que es mucho más fácil. Entonces aquí vamos a bajar 2 centímetros, que es la medida del escote. Voy a bajar 28 centímetros, que es la medida de altura de busto de mi maniquí, y 44 centímetros, que es la medida de talle de espalda de mi maniquí. Mi maniquí no es una talla específica, él es como entre la talla 8 y 10. Es como si le tomáramos las tallas las medidas a una clienta, ¿no? Que generalmente no somos una talla específica. Entonces, en medio de estos 2 puntos voy a marcar la mitad y trazo mis líneas. Chicos, si les gustan los tutoriales que les comparto, les pido que por favor los compartan para que el canal siga creciendo, todos podamos aprender. Y bueno, a mí también me daría más motivación si el canal creciera, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a colocar la medida de ancho de espalda, que para el caso de mi maniquí son 20 centímetros y medio, la mitad de la medida de ancho de espalda. 20 centímetros y medio, prolongo esta línea, bajo 4 centímetros, marco la medida de hombro, que para el caso de mi maniquí son 13 centímetros, aquí 13 centímetros, trazo una línea, marco mi escote, aunque no lo necesito. Bueno, entonces aquí voy a colocar los contornos. La medida de busto para mi maniquí son 98 dividido en 4, me da 24.5. Los coloco normal. La medida de cintura para mi maniquí son 80 dividido en 4, me da 20 más 4 centímetros para la pinza y para el ajuste del centro de espalda, entonces serían 24. Muy bien. Ahora aquí voy a correr de esos 4 centímetros que di de más, voy a correr 2 centímetros aquí y voy a marcar un punto en la mitad de este espacio. Marco un punto. Y a cada lado le doy 1 centímetro y de esta manera ya habría usado los 4 centímetros que dejé para la pinza, ¿ok? Entonces aquí voy a trazar esta línea y aquí voy a prolongar estas líneas hacia arriba rectas, o sea, el centímetro va a seguir subiendo hacia arriba para que la blusita nos forme muy bien. Perfecto, muy bien. Y entonces aquí también esta línea la vamos a llevar a morir al escote en 0, así de esta manera, para gastar los 2 centímetros de aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la piecita del delantero y la vamos a marcar aquí para marcar la altura de esta pieza, para que nos coincida perfectamente. Trazamos una línea.
Ok, ya nos quedó esa pieza definida. Y ahora aquí vamos a marcar la medida del costado. Entonces la medida del costado vamos a poner, pues podemos poner las dos si quieren. Y definimos la altura de costado. Yo les recomiendo que si ustedes no tienen mucha experiencia lo hagan así. Yo podría poner la medida que fueron 19 centímetros, que es la medida de mi costado menos 1, 18 centímetros y medio. A la medida de costado le quité 1 centímetro, pero si quieren también lo pueden marcar así para que estén seguros, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Bueno, entonces esta línea la prolongo así de esta manera hasta la altura que me dio de costado, y aquí voy a bajar a marcar una línea así de esta manera, con la curva hacia aquí queda mejor. Esta generalmente, para marcar estos escotes así, generalmente bajamos 2 centímetros después de esta línea, pero en este caso no los voy a bajar. ¿Por qué? Porque me quedaría esta pieza muy angostica, entonces como que perdería la gracia. Entonces no le voy a bajar, sino que los voy a traer a morir a esta línea. Aquí estamos suponiendo cómo debe ir la espalda, porque este modelo pues lo estamos usando mucho, está muy de moda y generalmente van así. Entonces por eso lo estoy desarrollando de esta manera. Entonces bueno, vengo del costado a morir aquí, así de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Y obviamente pues estas lineecitas las prolongaríamos hasta arriba. Entonces voy a cortar los moldes para saber de cuánto nos quedaron, pero antes de cortar voy a tomar esta medida para ver de cuánto me queda la tira. La tira podría venir aquí a morir a este corte, ¿no? Entonces serían 25 centímetros. Entonces para tenerlo en cuenta, 25 centímetros. Muy bien, entonces voy a cortar los moldes. Lo corto por aquí. Aquí cortamos así. Y aquí unimos, porque como dijimos, esto debe ser una sola pieza. Entonces aquí en esta parte va a ir el cierre, va a ir partido. Entonces esta piecita tenemos que cortarla 4 veces por 4, porque va forrada, la pieza va forrada, y todas las de arriba y las del forro las vamos a fusionar en entretela. Entonces aquí ya estaría la piecita definida, y aquí vamos a terminar cortando estas piecitas que nos hacen falta. Ok, entonces aquí sería pieza número 1 y esta pieza número 2. Vamos a hacerle aquí unos nachecitos o unos piquetes de ensamble para que a la hora de ensamblar nos case bien. Ok, muy bien. Entonces así estaría definida la espalda con esta piecita. Ok, muy bien. También la espalda hay que cortar cada una 4 veces. Ok, cada una de estas. La dejamos ahí, ya tenemos lista la espalda. Entonces ahora vamos a cortar la falda, hacer el molde de la falda, que es súper fácil. Bueno, entonces la falda, como podemos ver, son unas golas, son 3 golas, pero tenemos que hacer una base para colocar sobre esa base las golas. Entonces esa base la vamos a hacer más o menos, no la vamos a hacer tan ancha, porque si no entonces las golas tendríamos que hacerle la boca, la parte de arriba muy ancha, y ya pues para que si ellas amontonarían la faldita de debajo. Entonces vamos a mirar cómo hacerla. Yo aquí tengo este moldecito. Vamos a hacer un molde para el delantero y para la espalda. Nos va a servir sin ningún problema. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a marcar la altura de cadera para la talla 10 para la talla del maniquí, que es entre la 8 y la 10. Podemos decir que son 20 centímetros, y vamos a darle un largo de 1 metro. Ok, entonces trazo estas 2 líneas.
así de esta, así de esta manera. Muy bien. Y aquí sobre la línea de cadera voy a marcar la medida de cadera. Entonces la cadera de mi maniquí son 100 centímetros dividido en 4 me da 25. Marco los 25 aquí. Y la medida de cintura son 80 dividido en 4 me da 20 más 3 centímetros. Serían 23. Entonces aquí marco los 23 centímetros. Muy bien. Entonces aquí, bueno, aquí también voy a marcar los 25 en este orillo, que es la misma medida de cadera, la marqué en el orillo. Aquí tras uno de estos puntos con una línea. Y aquí cierro mi costado. Me sale casi recto. Ok, muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a marcar mi medida de ancho de busto, distancia de busto, perdón. Lo voy a marcar aquí. Y voy a marcar la pinza, los 3 centímetros que dejé de pinza los voy a marcar aquí. Entonces a cada lado voy a marcar 1,5 centímetros y así me gastaría los 3 centímetros que dejé. Voy a marcar una pinza de unos 13 centímetros más o menos. Bueno. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a prolongar esta línea hasta abajo. Entonces aquí voy a marcar los mismos 10 y los mismos 10 porque de pronto la regla no me alcanza. Quiero estar segura que me quede bien. Y no me quedó bien. Bueno, así. Listo. Entonces, estando ya marcado, lo que vamos a hacer es que vamos a cortar el molde para poder seguir avanzando. Entonces, aquí cortamos así, por el largo. Así de esta manera, y aquí también vamos a cortar aquí de esta manera. Cortamos por la pinza y cerramos la pinza. Vamos a cerrar la pinza. Bueno, pero antes de cerrar la pinza vamos a hacer algo que olvidé decirles. Voy a volver a poner aquí una cintica. Vamos a ubicar las golas. Vamos a marcar la altura de las golas, cómo deberían ser. Vamos a pensar cómo deberían ser. Entonces, la gola de arriba parece que va un poquito más corta que estas otras dos golas. Entonces, yo pienso que a la primera gola la podríamos hacer que cayera a una altura de 35 centímetros. Yo pienso que nos podría quedar bien. Que cayera aquí esta gola. ¿Ok? La segunda gola yo creo que nos quedaría bien si la dejáramos que saliera un poquito más. Podemos darle un largo de 38 centímetros más o menos. Aquí estoy hablando del espacio que va a quedar entre gola y gola, lo que se ve, ¿no? La parte que se ve. Y ya la otra nos quedaría... esta gola se ve un poco más larga que esta. Entonces vamos a dejar esta también de 35 para que esta que se ve más larga en el molde, en la foto, nos quede de 38. Yo hice mi falda de un metro de largo. Entonces la primer gola nos quedaría de 35, la segunda también nos quedaría de 35 y la última nos quedaría de 38. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer, espérenme un segundito, voy a prolongar estas líneas para saber a dónde nos caería la gola, ¿no? La gola caería aquí. Entonces aquí más o menos sería la gola. Listo, entonces ahí caerían las golas y aquí pues entonces obviamente pues sería la última, ¿no?
Entonces, muy bien. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora es que vamos a mirar cuánto entra la gola sobre, por ejemplo, cuánto entra esta debajo de esta, cuánto entra esta debajo de esta, ¿no? Para saber de qué largo en realidad va a ser la gola, porque esto es lo que se ve, pero en realidad ya tiene que cortarse más larga que eso. Ok, entonces yo pienso que podríamos subirle una medida buena, sería subirle unos 13 centímetros, que cada gola entrara unos 13 centímetros, porque como van a ir rotondas, ellas se pueden mover, se pueden levantar, entonces para que no se vaya a ver la costura. Entonces vamos a subirle unos 13 centímetros, así más o menos de esta manera. Entonces por aquí haríamos como la costura de la gola, donde iría pegada sobre esta línea. Esta gola iría pegada aquí, esta gola iría pegada aquí, y ahora sí podemos saber de cuánto cortaríamos las golas. Entonces esta primer gola, que es esta, la cortaríamos, como dijimos, de 35 centímetros, ¿ok? La gola. Ahora esta segunda gola que arranca desde aquí, la cortaríamos de 46 centímetros, que es esta segunda gola, ¿ok? Y esta tercera gola que arranca desde aquí nos quedaría de 49 centímetros. Muy bien, ya definimos el largo y definimos la ubicación de las golas. Ahora sí puedo partir el molde, porque este molde va a ser la base donde van a ir pegadas las golas. Entonces aquí este molde lo cierro así, de esta manera, para que me dé esta amplitud, ¿sí? Esta amplitud. Entonces aquí yo puedo poner un pedacito de papel para que vean en realidad cómo nos quedaría el molde. Así nos quedaría. Ok, vamos a ponerle una cintica rapidito. Ok, muy bien. Entonces aquí simplemente cortamos, vamos a definir el molde, cortamos aquí. También se lo voy a quitar para que no nos confunda. Y así nos quedaría el molde. Esta sería la faldita en la que van pegadas las golas. Entonces escúchenme bien lo que les voy a decir. Con este molde vamos a cortar dos faldas, o sea, va a haber un forro y va a haber una falda donde van a ir montadas las golas, ¿no? Es bueno forrarla porque la falda quizás va a quedar un poco pesada, entonces para que nos quede como tan despichada, ¿no? Así como tan caída. Entonces vamos a cortar para cada falda, igual para la falda donde vamos a poner las golas, igual para el forro, vamos a cortar este molde una vez para cada una de las faldas, una vez con costura aquí, con doblez de tela aquí, que vendría siendo como el delantero, ¿ok? Entonces cortamos una falda para la de encima y una falda para el forro, con doblez aquí, ¿ok? Y ahora para la espalda vamos a cortar dos veces, o sea, partido aquí, porque la falda, el vestido va a llevar costura atrás, cierre atrás, entonces tenemos que partir la falda aquí en la parte de atrás. Entonces para cada falda vamos a cortar dos veces. Para la espalda por dos, ¿ok? Para cada falda, o sea, para la falda donde van las golas y para la falda del forro, porque son dos faldas. Y esta entonces, delantero, voy a escribir front, ok. Delantero por uno, nada más, para cada falda. Una falda para, aquí sería entonces, esto sería para el forro. Y esto sería para la tela, la falda de encima, ¿ok?
Bueno, usted ya sabe. Bueno, espero me haya hecho entender. Listo, entonces aquí con esto ya nos quedaría el molde de la falda y del forro de la falda listo y definido. Nos sirve el mismo para adelante y para atrás. Lo único es que la parte de atrás va partida y la parte de adelante no va partida, ¿ok? Entonces, bueno, ya estamos así por este lado. Entonces ahora vamos a cortar. Voy a dejar esto aquí a un ladito para ir tomando uno por uno. Entonces vamos a mirar el cuerpecito. Entonces yo para el cuerpecito tengo aquí esta telita, ¿sí? Que la voy a usar para cortar el cuerpo. Entonces vamos a empezar así de esta manera. Voy a cortar el delantero. Entonces como esta parte tiene que ir aquí a doblez de tela, entonces como esta parte tiene que ir aquí a doblez de tela, entonces vamos a cortarlo a doblez de tela. Ok. Yo la voy a cortar sin forro, pero acuérdense que deben cortar la forrada. Ok, simplemente yo lo que quiero hacer es mostrarles que los moldes quedan bien hechos, ¿sí? Bueno, entonces eso así por este lado, y aquí vamos a marcar, vamos a cortar los de el delantero. A ver si me salen aquí. Bueno, no le voy a dejar costuras. Acuérdense que los moldes que yo hago no llevan costuras. Yo las costuras, el aumento de costuras, siempre se los dejo en la tela. Ok, bueno, entonces aquí vamos a cortar nuestro delantero. Para esta faldita vamos a cortar las colas sobre la tela, ¿ok? Entonces por eso no les hice molde. No se me asusten, no vayan a decir, ¿qué pasó con el molde? Es que no, es que vamos a cortar las colitas directamente en el molde. En la tela, perdón. Ok, entonces esto iría más o menos así. Esta es la espalda. Ok, listo. Entonces así estaría lista la espalda, la blusita de nuestro vestido. Ok, entonces ahora vamos a cortar esta falda. Entonces, que les quiero mostrar, yo aquí ya corté para avanzar, ya corté el delantero, así. Entonces ahora vamos a tomar otro pedacito de tela y vamos a cortar la espalda. Se dan cuenta, el delantero está aquí a doblez de tela, está doblado. La espalda la vamos a cortar con costuras partido al costado, obviamente, y con costura en el centro de espalda, ¿no? Para poder colocarle el cierre. Aquí para el cierre le podemos bajar de la cintura, le podemos bajar unos 15 centímetros más o menos, y hasta ahí nos puede llegar nuestro cierre. Esa es la medida. Le podemos colocar un cierre invisible. Yo casi siempre uso cierres invisibles, pero bueno, ya si a ustedes les gustan los otros cierres también lo pueden hacer, no hay problema. Bueno, entonces vamos a cortar la falda así. Este es la espalda, va a ser la espalda, ok. Entonces
hay que dejarle costuras por todos lados. Yo no les estoy dejando costuras, solamente aquí en los costados, porque aquí en los costados sí la voy a unir, pero del resto no las voy a coser, entonces por eso no les estoy dejando costura. Ok, muy bien, entonces aquí ya estaría la faldita. Perfecto. Dejémosla aquí. Entonces ahora lo que vamos a entrar a hacer es lo siguiente, chicos. Vamos a mirar para cortar las golas, vamos a cortarlas directamente en la tela. Para cortar las golas vamos a mirar cada uno de los contornos donde las golas van pegadas, o sea, estas líneas que marcamos aquí punteadas, tenemos que mirar cuánto tienen, y obviamente aquí la cintura, porque aquí va una, la primera va aquí en la cintura. Entonces vamos a mirar qué medida hay ahí para poder sacar las golas. Entonces vamos a empezar. Yo ya corté las dos últimas golas, voy a cortar la primera con ustedes y de la misma manera pues se cortan todas. Entonces aquí la medida que tenemos es de 20 centímetros, ¿verdad? 20 centímetros. Entonces esos 20 centímetros los voy a multiplicar por 4 para encontrar la medida completa de todo el contorno. Por 20 por 4 me da 80, ¿ok? Cuando hagan esta de aquí, también 20 en la medida por 4 y la de aquí, la medida por 4, ¿ok? Quiero asegurarme que me están entendiendo. La gola que vamos a cortar es la que va aquí en la cintura, la primera, ¿ok? Después sobre esta medida viene a caer la segunda que llega hasta aquí, y después desde aquí viene a caer la tercera que llega hasta aquí, ¿ok? Muy bien, entonces dijimos que 80 centímetros es la medida donde va a ir pegada la gola. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger un pedacito de tela doblada aquí, a doblez de tela, ya la tengo, así. Entonces dijimos que la gola le vamos a dar un largo a esta primera gola, un largo de 35 centímetros, ¿verdad? Entonces, bueno, primero voy a quitarle este orillo a la tela. Ok. Ahora voy a marcar 35 centímetros, es el largo que va a tener la tela. Entonces voy a marcar de aquí hacia acá 35 centímetros, que es el largo de la gola, más 1 centímetro para dobladillo de pañuelo, entonces serían 36. Aquí, como estamos marcando directamente en la gola, en la tela, tengo que dejar las costuras, entonces serían 36. Más ya tiene el dobladillo de pañuelo. Entonces ahora estos 80 que tengo aquí, yo los voy a, 80 que fue el contorno que me dio, los voy a dividir en 6.28. Eso me da 12 centímetros punto 7. Entonces de aquí hacia este lado voy a marcar 12.7 una vez y 12.7 otra vez, o sea, 2 veces, ¿ok? Y de aquí hacia acá voy a marcar otra vez los 36 centímetros que marqué aquí, 35 de largo de la gola más 1 centímetro de dobladillo, 36. Muy bien. Ahora aquí de este punto, así como las manecillas del reloj, voy a marcar 12.7 como lo hice aquí. 12.7. Así. Creo que me quedó mal. Oh, me quedó mal. Es que, chicos, este metro necesito cambiarlo.
Ok, ahora sí quedó bien. Ahora de aquí hacia allá vamos a marcar los mismos 36 centímetros que marqué aquí. Ok, entonces 36, marcar una aquí, por aquí. Ok, muy bien, entonces ahora voy a cortar esta golita. Voy a cortarla y esta sería la primer golita. Entonces la corto por aquí porque ya tiene el dobladillo, el aumento para el dobladillo, perdón. Y aquí le voy a dejar 1 centímetro para costura, porque necesita costura. Ya tiene la costura del orillo, pero no tenía la costura de... Ok, muy bien. Entonces, como esta gola tiene cierre, ella va a ir partida en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces yo la voy a abrir aquí por un solo lado. Por un solo lado, por el otro no, ¿ok? Esta sería la parte que iría en la parte de atrás. Muy bien. Perfecto. Entonces, así de esta manera habríamos cortado nuestra gola de arriba. Y de la misma manera cortaríamos todas las otras golas. Yo aquí, como les dije, para adelantar, ya las tengo cortadas. Esta es la segunda gola y esta es la tercera gola. Entonces aquí ya están todas las golitas listas, ¿no? Esto iría más o menos así. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que voy a unir estas piezas, las voy a unir por el costado. Entonces, aquí abro y esta la voy a unir por el costado. La uno aquí y la uno aquí. Ahora, si esta es la falda donde van en las golas, hay que cortar una falda así, igual para el forro, ¿ok? De la misma manera, pero para el forro. Ok, voy a pasar unas costuras aquí, uniendo y ya vengo. Ok, bueno, entonces aquí estamos. Yo ya uní mis falditas, las uní por el costado simplemente. Entonces ahora vamos a mirar a ver cómo sería la ubicación de las golas, ¿no? Esto podíamos haberlo marcado antes, pero bueno, yo la verdad cuando les explico a ustedes, les explico de una manera más, trato de hacerlo más práctico para que me puedan entender. Bueno, entonces vamos a marcar esta línea verde, que es la línea donde van a ir pegadas las golas. Aquí va una, aquí va la otra y aquí va la otra gola. Estas son las líneas donde va cosida la gola, donde viene a caer. ¿Ok? Entonces vamos a marcar esas líneas. Así, para saber. Vamos a marcarlas. Bueno, ahí están. Así. Ok, entonces vamos a mirar así. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ubicar mis golitas. Entonces, esta que es la más grande, la voy a pegar aquí sobre esta línea. Bueno, esta golita podemos filetearla primero
antes de pegarla aquí, ¿no? La llevamos a la máquina, la fileteamos, después la pegamos. Igual estas costuras de unión que yo uní aquí, el delantero con la espalda, también las fileteamos, ¿ok? Entonces sobre esta otra línea yo voy a pegar esta otra golita, ¿sí? Y después, por último, sobre esta línea de la cintura yo voy a poner esta, ¿ok? Entonces así, de esta manera me quedarían ya pegadas las bolitas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir a la máquina y voy a ir a pegar una por una y ya regreso con ustedes. Ok, entonces miren chicos, ya les explico una cosa. Yo aquí ya pegué las golas, ya están todas pegaditas. Ustedes, pues como les dije, necesitan filetear aquí esta parte antes de pegarla. Como yo esta falda la estoy haciendo y en el momento la voy a poner al maniquí, ella quizás no se va a descolgar como usualmente pasa con las rotondas. Pero entonces, como ustedes van a, para cuando hagan los vestidos y lo van a hacer, yo les recomiendo que la dejen así, no le hagan dobladilla, dobladillo, lo cuelguen y la dejen a ver si ella se descuelga un poco las golas. Después, si se descuelga, las tratan de emparejar un poco y si fue mucho lo que se descolgó, y ahí sí le hacen el rollito, el orillo de pañuelo. No le vayan a hacer al principio porque de pronto se le descuelga. Ok, eso en cuanto a eso. Ahora la falda aquí, la manera correcta de hacerla es cerrar la falda, primero la falda y después pasar de largo con las golas. Pero como yo les estoy explicando aquí sobre la marcha, entonces pensé que si la cerraba iba a ser más complicado para ustedes. Pero entonces eso, ustedes dejan aquí la abertura del cierre, dejan de ahí para abajo, cierran la falda y ya después simplemente colocan las golas rotondas, lo que quiere decir que la única gola que ustedes partirían sería la primera, ¿ok? Muy bien, entonces ahora vamos a mirar cómo lo pondríamos en el maniquí. Yo aquí tengo mi maniquí todavía con la manguita de la clase pasada, entonces vamos a mirar cómo sería. Vamos a bajarlo un poquito para que ustedes lo puedan ver. Voy a ponerle entonces la parte del busto primero. ¿Ok? O no, bueno, vamos a poner la falda porque la falda también me gusta mucho. No le voy a quitar la manguita porque aunque no es parte de este vestido, quiero mirar cómo se ve con la manguita. A lo mejor decidimos hacerle una manguita también así, ¿no? Ok. Entonces aquí simplemente así. Ok, muy bien, ahí está la faldita. Y ahorita la vamos a mirar mejor. Entonces vamos a tomar este delantero. Ponemos aquí. Entonces más o menos por la parte de la espalda no lo voy a colocar. Entonces más o menos así sería nuestro vestido. No sé si ustedes lo puedan apreciar bien. Bueno, el vestido no trae la manguita esta. No sé si quieran que se la quite. Se la voy a quitar. La voy a quitar para que no nos confundamos, ¿cierto? Es que me gustó tanto esta manguita como se ve. Entonces, bueno, vamos a quitársela. Ok, entonces el vestido sería así. Así más o menos lo podemos ver ahí cómo quedaría. Aquí pues obviamente le colocaríamos las tiritas, suponiendo que estas fueran las tiritas.
que no lo son, las podríamos sacar así de esta manera. Algo así. Entonces, digamos, más o menos así sería el vestido. Si se dan cuenta, la falda como queda de linda. Y la falda, pues obviamente la forraríamos, ¿no? La falda quedaría forrada para que tenga más cuerpo, para que quede mucho más bonita. Lo pueden ver así, como se ve. Se ve muy lindo. ¿Se dan cuenta? Esta tela pues también se presta, pero en cualquier tela quedaría bien. Una tela que tenga mucha caída. Quedaría nuestro vestido muy bonito. Entonces esto es lo que yo les digo a ustedes. Si ustedes lo hacen así en un color, queda muy bonito. Si lo hacen en blanco, también queda muy bonito como un vestido de novia. Si lo hacen en una tela como un chaliz o algo, quedaría un vestido deportivo, un vestido informal, un vestido de verano, un vestido muy bonito. Voy a bajar la cámara para poderlo mirar bien, que ustedes lo puedan apreciar mejor. Y pues nada, chicos, entonces este sería más o menos la idea. Déjenme bajar la cámara para que lo puedan apreciar bien. Ok, chicos, entonces aquí lo tenemos. Así se ve. Miren qué lindo. La faldita. Se ve precioso, como les digo, para un vestido de fiesta, un vestido de novia, lo podemos usar y siempre nos va a quedar bien, nos va a quedar muy apropiado. Entonces esta es la manera como distribuimos las golas, como las pegamos, como las cortamos para lograr este efecto. Y pues si la falda tuviera un forro sería mucho mejor porque le daría más cuerpo. En este momento pues no la tiene. Y esa es la manera como cortamos la parte de arriba. Si ven que queda bien asentadita, no queda levantada en ninguna parte, forma muy bien el escote. Y ya si no lo quieren tan escotado, pues simplemente lo hacen un poquito menos escotado. Ya es al gusto de ustedes. Yo simplemente traté de hacerlo pues como el modelo, ¿ok? Entonces ahí está, chicos, para que lo vean, para que... Y ya después, cuando la hayan dejado descolgar un poquito, si se les descolgó la falda, cada una de las capas, pues ahí sí ya la emparejan y le hacen el dobladillo de pañuelo. Ok, entonces nada, chicos, con esto me despido. Aquí les dejo este vestido precioso. Espero les haya gustado, espero les sirva, espero lo puedan aplicar para otros modelos similares y sobre todo les pido que compartan el tutorial si les gustó. Un abrazo, los quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.